Elizabeth Taylor revela los horrores del divorcio de Richard Burton. Elizabeth Taylor nació como Dame Elizabeth Roseman Taylor el 27 de febrero de 1932 en Hampstead, Londres, Inglaterra, de padres estadounidenses. Fue una niña de dos mundos criada en el refinamiento de la cultura británica y con el glamour de Hollywood en la sangre. Su padre Francis Taylor era marchante de arte y su madre Sarah Sawern había sido actriz, preparando así el terreno para la entrada de Elizabeth en el mundo de la actuación. La familia regresó a Estados Unidos justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, estableciéndose en Los Ángeles, una ciudad que pronto marcaría su destino. La carrera de Taylor comenzó en la infancia, cuando sus llamativos ojos violetas, enmarcados por pestañas increíblemente largas, cautivaron a los directores de casting. Hizo su debut en la pantalla a los 10 años en la película There's One Born Every Minute, de 1942. Pero fue su papel en National Velvet 1944, a los 12 años, lo que la catapultó al estrellato. Su presencia natural en pantalla madura para su edad la consagró como uno de los jóvenes talentos más precoces de Hollywood. Al incursionar en papeles de adulta, Elizabeth Taylor se estableció no solo como un ícono de belleza, sino también como una actriz formidable. Películas como A Place in the Sun, 1951 Giant, 1956 Cat on a Hot Tin Roof, 1958 y Suddenly Last Summer. 1959 le valieron el reconocimiento de la crítica. Su audaz registro emocional, su intensa vulnerabilidad y su presencia magnética le granjearon 5 nominaciones al premio de la Academia. Y ganó 2 Oscar a la mejor actriz, uno por Butterfield, 1960, y otro por su conmovedora interpretación en Who's Afraid of Virginia Woolf, 1966. Su estatus legendario se consolidó aún más con su papel en Cleopatra 1963, no solo por su interpretación de la reina egipcia, sino también porque marcó el inicio de su tumultuoso romance con el actor Richard Burton. Ambos se casaron y se divorciaron 2 veces, protagonizando una de las historias de amor más públicas y apasionadas de la historia de Hollywood. La química que desprendían en pantalla en películas como La Fierecilla Domada y El Correlimos reflejaba su relación volátil pero profundamente emotiva fuera de la pantalla. Más allá de su trabajo frente a la cámara, Elizabeth Taylor fue admirada por su resiliencia ante los desafíos personales. Sobrevivió a enfermedades que pusieron en peligro su vida, soportó múltiples cirugías y luchó contra la adicción con honestidad y fortaleza. Fue una de las primeras celebridades en hablar abiertamente sobre sus problemas de salud y abuso de sustancias, allanando el camino para una mayor apertura en Hollywood sobre estos temas. Igualmente importante fue su incansable defensa de la concientización y la investigación del VIH/SIDA. Tras la muerte de su amigo cercano Rock Hudson en 1985, Taylor cofundó la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA MAR y posteriormente estableció la Fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA, donando millones de su propio dinero. En una época en que la enfermedad estaba fuertemente estigmatizada, su participación aportó visibilidad, compasión y dignidad a los afectados. Su activismo sigue siendo uno de sus legados más significativos. Elizabeth Taylor también fue conocida por su estilo de vida extravagante y su icónico sentido de la moda. Era una experta en joyería fina y poseía algunos de los diamantes más famosos del mundo, incluyendo el diamante Krupp de 33 quilates y el diamante Taylor Burton de 69 quilates. Su estilo y elegancia influyeron en generaciones y fue una de las primeras estrellas en lanzar una exitosa línea de fragancias con White Diamonds, que se convirtió en uno de los perfumes de celebridades más vendidos de la historia. La vida personal de Elizabeth Taylor fue tan dramática y cautivadora como los legendarios papeles que interpretó en la pantalla. A lo largo de su vida, se casó 8 veces contrayendo matrimonio con 7 hombres diferentes, un testimonio de su naturaleza apasionada y compleja. Su primer esposo fue Conrad Nicky Hilton Jr., heredero de la fortuna de los hoteles Hilton, con quien se casó a la temprana edad de 18 años.
Esta unión la catapultó aún más al ojo público y la introdujo en un mundo de riqueza y alta sociedad. Sin embargo, aquello fue solo el comienzo de una serie de matrimonios de alto perfil que reflejaron tanto el glamour como la turbulencia de su vida. Su segundo esposo fue Michael Wilding, un actor británico con quien mantuvo una relación más discreta y privada a principios de la década de 1950. A pesar de la diferencia en sus temperamentos, su matrimonio duró 5 años y tuvieron 2 hijos, Michael Jr. y Christopher. Tras su divorcio de Wilding, Elizabeth se casó con Mike Todd, un acaudalado productor de cine cuyo encanto y vitalidad la cautivaron profundamente. Su matrimonio fue muy feliz y estuvo marcado por el nacimiento de su hija Elizabeth Liza Todd. Trágicamente, la vida de Todd se vio truncada en un accidente aéreo en 1958, una pérdida que devastó a Taylor y que se convirtió en un momento decisivo en su vida. Su cuarto matrimonio fue con Eddie Fisher, un popular cantante y actor, una unión que atrajo mucha atención mediática, en parte porque se produjo tras el muy publicitado divorcio de Fisher con Debbie Reynolds. El matrimonio de Elizabeth con Fisher fue apasionado pero efímero, durando menos de 2 años. Sin embargo, fue su quinto matrimonio con el carismático actor Richard Burton el que realmente cautivó al público y se convirtió en una de las historias de amor más legendarias de Hollywood. La relación de Elizabeth y Richard fue tempestuosa e intensa, marcada por una devoción feroz y conflictos igualmente intensos. Se casaron 2 veces, primero en 1964 y luego en 1975, tras un breve divorcio, simbolizando una relación duradera y tumultuosa, marcada por una pasión compartida tanto por el otro como por las artes. Tras Burton, el sexto marido de Elizabeth fue John Warner, un destacado político de Virginia y posteriormente senador de los Estados Unidos. Su matrimonio se basó más en la compañía y el respeto mutuo, pero finalmente terminó en divorcio en 1982. Finalmente, el séptimo y último matrimonio de Elizabeth fue con Larry Forensky, un obrero de la construcción al que conoció durante su estancia en la clínica Betty Ford. Este matrimonio, que comenzó en 1991, fue notablemente más discreto y privado, durando 6 años antes de terminar en divorcio. Pero la vida amorosa de Elizabeth Taylor se extendió mucho más allá de sus 7 maridos. Se sabe que tuvo romances y relaciones extramatrimoniales con numerosos hombres importantes e influyentes de diversos ámbitos, lo que resalta su encanto magnético y su naturaleza compleja y apasionada. Entre ellos se encontraban Glenn Davis, el medallista de oro olímpico; Howard Hughes, el enigmático multimillonario aviador e industrial conocido por su estilo de vida excéntrico; Frank Sinatra, el legendario cantante y actor símbolo de carisma y estilo; Henry Kissinger, el poderoso secretario de Estado y diplomático estadounidense; y Malcolm Forbes, el extravagante editor y multimillonario. Estas relaciones, algunas fugaces y otras más duraderas, a menudo añadieron capas de intriga y complejidad tanto a su imagen pública como a su vida privada. Elizabeth Taylor también fue una madre devota. Tuvo la dicha de tener 4 hijos, 2 biológicos, Michael Jr. y Christopher, nacidos durante su matrimonio con Michael Wilding; una hija, Liza Todd, con su tercer esposo, Mike Todd; y una hija adoptiva, Mary Burton, a quien acogió en su familia durante su matrimonio con Richard Burton. Su papel como madre fue una parte fundamental y un pilar de su vida, incluso en medio del caos y el glamour que la rodeaban. Taylor era conocida por ser sumamente protectora y profundamente cariñosa.
Elizabeth Taylor se dedicó por completo a sus hijos, compaginando a menudo las exigencias de la maternidad con su intensa carrera y vida pública. A lo largo de sus matrimonios, romances y maternidad, Elizabeth Taylor siguió siendo una figura icónica, una mujer cuya vida amorosa fue tan legendaria como su talento, encarnando las contradicciones de la pasión y la vulnerabilidad, el glamour y la lucha, la independencia y el deseo de conexión. Sus relaciones no eran meramente material para la prensa sensacionalista, sino que reflejaban la complejidad de una mujer que vivía la vida a su manera, abrazando sin miedo el amor en todas sus múltiples formas. Elizabeth Taylor, una de las actrices más icónicas y enigmáticas de Hollywood, vivió una vida marcada por la pasión, el glamour y la agitación emocional. Entre los capítulos más comentados de su vida personal se encuentra su tormentosa relación con el actor galés Richard Burton, una saga que abarcó 2 matrimonios, 2 divorcios y un legado de amor, excesos y desengaños que ha fascinado a generaciones. Cuando Taylor habló abiertamente sobre su separación de Burton, no se guardó nada. Lo que surgió fue un retrato crudo, desgarrador y a veces angustioso de una historia de amor que terminó mal. Una historia llena de tormento emocional, peleas amargas, abuso de sustancias, celos y una desilusión devastadora. Taylor describió su primer matrimonio como una intensa montaña rusa emocional, a la vez estimulante y agotadora. Su unión nació de una pasión inmensa en el set de Cleopatra, una película que se hizo famosa no solo por su presupuesto, sino también por el escandaloso romance que surgió entre los coprotagonistas casados. Desde el principio, su amor ardió con una intensidad peligrosa. Taylor dijo una vez que cuando iba bien era insoportablemente hermoso, pero cuando iba mal era destructivo sin medida. Los momentos de euforia eran vertiginosos, llenos de joyas, yates, vacaciones regadas de champán y momentos de colaboración artística que rozaban lo mágico. Pero los momentos difíciles eran aterradores. Sus peleas eran notorias a menudo, desembocando en gritos que se extendían desde las habitaciones de hotel hasta lugares públicos. Taylor admitió que la bebida de Burton se volvió incontrolable durante su relación y que el alcohol lo transformó de un hombre ingenioso y cariñoso en alguien que apenas reconocía. Cuanto más bebía, más hiriente y cruel se volvía. La insultaba, ponía en duda su talento, su belleza e incluso su valía como mujer. Taylor, quien también lidiaba con conflictos internos, solía encontrar consuelo en pastillas recetadas y alcohol, creando un ambiente tóxico que se volvió insostenible. Los celos y la inseguridad atormentaban su matrimonio. Se sabía que Burton se sentía profundamente inseguro respecto a la fama de Taylor, su reconocimiento y la forma en que el mundo parecía venerarla. Taylor, por otro lado, se sentía cada vez más asfixiada por su posesividad, y dicho sea de paso, su amor, otrora legendario, se había convertido en resentimiento mutuo. En entrevistas posteriores, confesó que había noches en las que lloraba hasta quedarse dormida, sintiéndose atrapada en un matrimonio emocionalmente abusivo y físicamente agotador. A pesar de la ostentación de su estilo de vida, los diamantes, las villas, los fans que la adoraban, a menudo se sentía vacía, aislada e insegura de quién se había convertido. Su divorcio en 1974, tras una década de matrimonio, fue un momento de profunda devastación emocional para Taylor. Comparó la experiencia con arrancarse un pedazo de su alma. Aunque ella había sido quien inició la separación, se describió a sí misma como destrozada, atormentada por la culpa, la confusión y la añoranza. Lo que lo complicó aún más fue el hecho de que su amor nunca murió del todo. La pareja se reconcilió para contraer segundas nupcias apenas 16 meses después, creyendo que tal vez con el tiempo y la distancia podrían recomponer lo que se había roto. Pero los problemas subyacentes, el alcohol, las discusiones, los egos frágiles, seguían intactos. Al cabo de un año, se divorciaron de nuevo. Años después, Taylor reflexionaría sobre la alegría y el sufrimiento de su tiempo con Burton. Hablaba de momentos de auténtica ternura, de risas y de una conexión intelectual que pocos podían comprender. Pero también habló de la oscuridad, la volatilidad, la dependencia, el desamor. Ella admitió que a pesar de todo el dolor, nunca dejó de amarlo.
incluso después de su muerte en 1984, lo lloró profundamente y cargó con las cicatrices emocionales de su relación amorosa durante el resto de su vida. Cuando Elizabeth Taylor reveló los horrores de su divorcio de Richard Burton, ofreció al mundo no solo chismes o escándalos, sino un retrato conmovedoramente honesto del potencial del amor para enaltecer y destruir. Su valentía, al hablar abiertamente sobre el abuso emocional, la dependencia de sustancias y el costo psicológico de la pasión en el ojo público, añadió profundidad a su ya compleja personalidad. Lejos de ser la diosa de la pantalla impecable, emergió como una mujer vulnerable, herida y profundamente humana, cuyo mayor logro quizás fue sobrevivir a las secuelas de un amor demasiado grande para la vida real. Elizabeth Taylor soportó una vida llena de graves complicaciones de salud que la afectaron profundamente tanto personal como profesionalmente. Desde la infancia, luchó contra dolencias físicas, comenzando con una condición congénita. Nació con escoliosis, una curvatura de la columna que la predispondría a años de dolor de espalda y movilidad limitada. Sus problemas de columna se agravaron drásticamente cuando con tan solo 12 años sufrió una lesión traumática durante el rodaje del clásico de 1944 National Velvet. Al caerse de un caballo, Taylor se fracturó la espalda, aunque la fractura no fue diagnosticada correctamente en ese momento. Durante años, sufrió un dolor de espalda crónico e incapacitante que soportó en silencio mientras seguía apareciendo en pantalla con un glamour aparentemente natural. Años después, los médicos descubrieron la gravedad del daño en la columna vertebral. Para 1956, sus problemas de espalda habían empeorado hasta el punto de que fue necesaria una cirugía. En una operación delicada y arriesgada, los cirujanos le extrajeron varios discos intervertebrales dañados y los reemplazaron con hueso donado. Un procedimiento complejo que requirió un largo y doloroso proceso de recuperación. Incluso después de la cirugía, continuó sufriendo un dolor persistente que la acompañaría durante décadas. El historial médico de Taylor no se limitaba a complicaciones en la columna vertebral. A lo largo de su vida sufrió una serie de enfermedades y traumatismos físicos. En 1961 estuvo al borde de la muerte tras desarrollar una neumonía potencialmente mortal durante el rodaje de Cleopatra en Roma. La infección provocó que sus pulmones se llenaran de líquido y en una intervención de urgencia para salvarle la vida, los médicos le practicaron una traqueotomía, una pequeña incisión en la tráquea para facilitarle la respiración. La cicatriz de la operación fue visible durante el resto de su vida, una rara imperfección en un rostro por lo demás idolatrado. El tratamiento para la neumonía era avanzado para la época e incluía la terapia de fase bacteriana, un enfoque médico poco común en Occidente. Su crisis de salud se prolongó durante la década siguiente. En 1968 se sometió a una histerectomía de urgencia que no solo tuvo repercusiones emocionales por su impacto en su capacidad para tener más hijos, sino que también exacerbó sus dolores preexistentes de espalda y cadera. La extirpación del útero provocó desequilibrios hormonales que probablemente contribuyeron a sus fluctuaciones de peso, depresión y mayor dependencia de medicamentos recetados. El dolor físico de Taylor solía ir acompañado de tensión emocional y psicológica, lo que la llevaba a automedicarse con alcohol y una peligrosa mezcla de medicamentos recetados, incluidos analgésicos y tranquilizantes. Con el tiempo desarrolló una grave adicción que amenazó tanto su carrera como sus relaciones personales. En un acto innovador y valiente, se convirtió en la primera gran celebridad de Hollywood en ingresar públicamente en el Centro Betty Ford para la rehabilitación por abuso de sustancias. Su estancia de 7 semanas desde diciembre de 1983 hasta enero de 1984 no solo marcó un punto de inflexión personal, sino que también representó un hito cultural, contribuyendo a eliminar el estigma que rodeaba el tratamiento de la adicción. Su franqueza animó a muchas otras personas, tanto dentro como fuera de la industria del entretenimiento, a buscar ayuda. Sin embargo, la sobriedad fue un camino largo y difícil para Taylor. Sufrió una recaída a finales de la década de 1980 y volvió a ingresar en el Centro Betty Ford
en 1988 para recibir otro tratamiento. En la década de 1970, sus problemas físicos se agravaron con el aumento de peso que se convirtió en tema de debate público y objeto de burlas en la prensa sensacionalista, especialmente durante su matrimonio con el senador estadounidense John Warner. No obstante, Taylor afrontó de frente sus problemas de salud e imagen corporal escribiendo un libro sincero. Elizabeth Takes Off, publicado en 1988. Las memorias eran en parte confesiones y en parte un manual de dietas donde hablaba abiertamente de sus problemas de peso, la alimentación emocional y la presión de mantener una imagen pública. Tuvo una gran acogida y se convirtió en un éxito de ventas, consolidando aún más su papel como una figura pública cercana y resiliente. Fumadora desde hacía mucho tiempo, Taylor mantuvo el hábito durante muchos años hasta que un segundo episodio de neumonía casi mortal en 1990 la obligó a dejar de fumar. La enfermedad supuso otro encuentro cercano con la muerte y le sirvió de llamada de atención, llevándola a abandonar el tabaco por completo tras décadas de dependencia. Con el paso de los años, la salud de Taylor siguió deteriorándose a un ritmo acelerado. Durante las 2 últimas décadas de su vida, sus apariciones públicas se volvieron cada vez más escasas, especialmente después de 1996, cuando su movilidad se vio gravemente limitada. Se sometió a una serie de procedimientos médicos complejos. 2 cirugías de reemplazo de cadera a mediados de la década de 1990 para aliviar un fuerte dolor articular y mejorar su capacidad para caminar seguidas en 1997 por una cirugía cerebral para extirpar un tumor benigno. En 2002, superó con éxito un cáncer de piel. Esta batalla se sumó a su creciente lista de problemas de salud. Sin embargo, su columna vertebral siguió siendo una enemiga constante. Con el tiempo, Taylor necesitó una silla de ruedas incapaz de caminar sin ayuda debido a sus problemas de espalda. En 2004, le diagnosticaron insuficiencia cardíaca congestiva, una afección crónica en la que el corazón no puede bombear sangre eficazmente, lo que provoca fatiga, retención de líquidos y dificultad para respirar. Este diagnóstico marcó el inicio del declive de su salud. A pesar del sufrimiento que padeció, Taylor demostró una resiliencia admirable, conservando su característico ingenio y su seguridad en sí misma hasta el final. Falleció en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles el 23 de marzo de 2011 a la edad de 79 años, 6 semanas después de haber sido hospitalizada por complicaciones relacionadas con su insuficiencia cardíaca congestiva. Su muerte marcó el final de una era, la despedida final de una de las estrellas más brillantes de Hollywood. Su funeral tuvo lugar al día siguiente en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California, conocido por ser el lugar de descanso de muchas leyendas del entretenimiento. Fue una ceremonia judía privada que reflejaba su conversión al judaísmo en 1959 y fue oficiada por el rabino Jerome Cutler. Fiel a su carisma y sentido del humor característicos, Taylor tenía una última broma reservada. A petición suya, el servicio comenzó con 15 minutos de retraso. Como explicó su representante, incluso quería llegar tarde a su propio funeral. Fue sepultada en el gran mausoleo de Forest Lawn, no lejos de su querido amigo Michael Jackson, sellada para siempre en los terrenos sagrados de Hollywood.